p.m. con Cristian Pino. De 13 en vivo. Noticias siempre. Ya estamos entrando de lleno en la campaña estival y es por ello que el Ministerio de Salud informó sobre la situación sanitaria en la campaña de verano, destacando 3 áreas prioritarias de atención: la situación de incendios forestales, obviamente recomendaciones para viajeros y la vigilancia también epidemiológica de la influenza H3N2 que hemos estado conversando de aquello. Sobre esto hablamos con Jorge Pacheco, jefe del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación acá del Ministerio para poder conversar sobre estos temas. Tan relevante, y partamos por lo que tú también estabas observando, que tiene que ver con los incendios forestales, las altas temperaturas, un factor de riesgo, pero además nos preocupamos mucho, obviamente, por la salud de las personas, lo que están expuestos, en qué medida eso se torna riesgoso y tienen que atender cuando sean afectaciones por el humo, y además, obviamente, la situación de los centros de salud, que es donde esas personas tienen que ir. Claro, habitualmente cuando se incrementan las temperaturas sobre 31, 32, 35 grados, incluso más, se empiezan a producir una serie de fenómenos que afectan la salud de la población y que hacen que el sector se tenga que preocupar. De hecho, por eso se desarrollan planes, por ejemplo, de respuesta, o estas estrategias comunicacionales como la campaña de verano, donde se comunican estos temas. Un tema particular que le interesa al Ministerio de Salud en relación a los incendios forestales es que la red esté disponible, y para eso se monitorea los distintos establecimientos que pueden estar en zona de riesgo de incendio o para poder en el fondo estar protegido y mantener la operación habitual. ¿Ya? De hecho, ahora, por ejemplo, se sabe que hay alrededor de más de 700 establecimientos que están en zonas de botón rojo, según declara la CONAF, que podrían estar en riesgo de incendio, pero no hay afectación actualmente de la red, o sea, eso se mantiene. Y además lo otro es que además se desarrollan estas estrategias de prevención para que estos establecimientos estén seguros y que tengan la menor afectación posible. Otro aspecto igual bien importante relacionado con los incendios forestales tiene que ver con el humo y cómo eso afecta a las personas. Igual hay recomendaciones generales que se pueden seguir. Hay ciertos grupos de la población que son más susceptibles, como las personas con enfermedades respiratorias crónicas, que requieren en el fondo una especial atención y preocupación. Pero la verdad es que esto es una recomendación general para los distintos grupos, y ahí la idea es evitar la exposición al humo. Eso de repente es un poco difícil, pero uno, por ejemplo, podría cerrar las puertas y ventanas, tratar de evitar... Claro, porque muchas veces, independientemente de estar en la zona misma del siniestro, que eso ya es una situación extrema, el humo llega a los puntos que no están siendo afectados por la llama, pero sí con una densidad del humo importante, empieza a molestar, y ahí es donde, independientemente del calor que haya, hay que, claro, es la recomendación cerrar ventanas, puertas. Claro, cerrar las puertas y ventanas para evitar que llegue el material particulado, pero al mismo tiempo, en el caso de estar más cerca también, por ejemplo, ocupar paños que estén húmedos en el fondo para poder protegerse al respirar, entre otras cosas, y eventualmente igual ocupar mascarillas, por ejemplo, para protegerse del material particulado. Perfecto. Jorge, estamos en días, bueno, hoy día un poquito menos, pero en días de muchísimo calor, altas temperaturas en Navidad. Se proyecta que para la próxima semana también vienen eventos de muchísimo calor. ¿Cuáles son las principales afectaciones que hay? ¿Cómo mantenerse, o cuál es la recomendación que hay para tratar de disminuir los efectos nocivos de esas altas temperaturas? Claro, efectivamente el cuerpo humano tiene ciertos mecanismos de adaptación fisiológica y permite moverse entre ciertos rangos de temperatura, y en la medida que estas temperaturas se van haciendo más bajas o más altas, ¿cierto?, estos mecanismos podrían verse afectados. Entonces eso lleva a que ciertos grupos de la población, por ejemplo, sean un poco más vulnerables también al tema de las altas temperaturas. En ese sentido, siempre hay que mirar dos grupos principalmente, pensando que uno de los principales efectos adversos de la temperatura puede ser la deshidratación. Entonces hay que estar preocupado de dos grupos: los niños, que por lo general no se hidratan solos, sino que requieren de un tercero que los apoye, y también los adultos mayores. En los adultos mayores ocurren dos situaciones. Una, que por ejemplo que ellos sean dependientes y no puedan tomar agua por su propio medio, y otro es que en los adultos mayores habitualmente hay una disminución de la percepción de la sed. Entonces ahí en estos grupos es importante mantener la hidratación y que ellos recuerden consumir agua regularmente, así como la población general. Esto igual le aplica para los adultos. Ese es un punto. El otro punto es evitar la exposición, y ahí hay varias cosas que se pueden hacer, o sea, no sobreabrigarse, ¿cierto?, tener ropa liviana,
Y también buscar espacios que no tengan la temperatura, con no exponerse a estas temperaturas altas. Por ejemplo, si uno tiene que salir o a organizar alguna actividad, no hacerla entre las 2 o las 3 de la tarde, que es cuando hay una mayor exposición, sino que preferir la hora más temprano o más tarde, ya cuando la temperatura baja. Eso, otras recomendaciones generales tienen que ver con el uso de bloqueador solar, ¿cierto? Sí. Para evitar la exposición de los rayos ultravioleta. ¿Hay algo que se puede hacer, por ejemplo, cuando el calor en la noche se torna insoportable, que no se pueda dormir? Sí, la variabilidad de la temperatura igual afecta estos procesos fisiológicos. Ahí lo ideal es tener como buenos mecanismos de climatización, abrir las ventanas, tratar de que entre el frío, pero igual eso no siempre se puede lograr. Pero la idea es que en la noche tener temperatura igual adecuada y que permitan en el fondo dormir con mayor tranquilidad. Ya, perfecto. Vamos a otro de los temas también que conlleva un fin de año, que es, por ejemplo, la salida de mucha gente hacia distintos lugares, no solamente en lo interno, sino también hacia afuera. Hay durante esta época o hay que visualizar quienes viajan y tener una preocupación especial en torno a las vacunas que exigen otros países. Claro, hay un tema que bien importante. Hay algunas enfermedades que son la arbovirosis, que son las que transmite el mosquito de Aedes aegypti. Estas enfermedades, entre ellas está el dengue, que es como la más preocupante. Chile continental es el único que no tiene dengue en la región de las Américas. Ya. Pero hay dengue, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, en México, en Argentina, que son destinos frecuentes. Y actualmente hay una alta circulación. Entonces, la principal preocupación, más que la vacuna, es tener mecanismos de protección para cuando uno llegue a esos lugares, saber y evitar el contagio. Por ejemplo, ocupar ropa manga larga, ocupar pantalones. ¿Los repelentes sirven? Y repelente, eso igual es importante. ¿Qué tipo de repelente? Hay un producto que se llama DEET, que serían los recomendados, ¿Ese es un compuesto del producto o un...? Sí, un compuesto del producto. O sea, para fijarse quienes compran que tenga ser ciertos productos como específicos. Claro. Ya, eso sirve. Eso sirve, sí, porque repele y evita las picaduras. Estos mosquitos igual vuelan por lo general bajo, entonces, por ejemplo, ocupar pantalones, eso igual sirve como una medida física para evitar esto. Ya. Lo otro importante es que una vez que se retorna del viaje, estar atento a los síntomas posteriores. Por ejemplo, si las personas posteriores al viaje tienen fiebre, dolor de cabeza intensa, un dolor de cabeza detrás del ojo, por ejemplo, lesiones en la piel, todo eso podría indicar que está una enfermedad que asociada al viaje es importante indicar, por ejemplo, al consultar para que se sospeche también. Sí, claro. Ahora, ¿hay algunas vacunas que exijan a estos países en particular y la gente tenga que estar atento a ellos, estos más demandados, sí. Colombia, Brasil, México? Por lo general la vacuna que se está pidiendo es fiebre amarilla en algunos países particulares y hay que revisar. Hay páginas web donde uno puede ir revisando y saber específicamente qué requieren los viajeros para entrar a los distintos lugares. Ya, y eso sí, en todo caso, debe ser parte de la obligación muchas veces. Claro, sí, se solicitan, por ejemplo, en aduana. Ya, pero con anterioridad a la información, hoy día mucho que uno compra por internet, ¿tiene que tener algún tipo de aviso? ¿Tú sabes si es obligación por parte de quien comercializa estos viajes o la agencia entregar esa información? Y que hay ciertas zonas, por ejemplo en África, donde esto es exigible completamente. Entonces yo creo que hay que estar atento y saber bien a qué lugar ir y es mejor, claro, para evitar la enfermedad primero, pero obviamente también para no tener la incomodidad de que le puedan pedir algo que uno no tiene. Ahora, fin de año también mucho nos movemos, nos trasladamos hacia otros sectores, otras casas también, y con estas altas temperaturas los alimentos, me imagino que si no están bien refrigerados tienen menos resistencia, o se descomponen más rápido, pueden generar algún perjuicio mayor. ¿Eso es así? Sí, efectivo. De hecho, se sabe que las enfermedades transmitidas por alimentos, que le decimos nosotros ETA, tienden a incrementarse en los periodos estivales. Entonces hay que tener una serie de precauciones para cocinar y también para mantener el producto en el fondo refrigerado durante toda la cadena fría, sobre todo algunos alimentos más específicos, como por ejemplo pescado y marisco, que van a requerir un especial cuidado. Claro, porque muchas veces, juntemos, yo llevo esto, yo llevo esto, pero eso sí puede significar también si no se cuida bien, hay ese tipo de productos, ¿cómo se mantienen? ¿Cómo se logra, por ejemplo, mantener un buen cuidado desde que yo salgo de mi casa y me traslado a algún lugar? O sea, la idea es que se mantengan refrigerados todo el viaje. Lo otro también importante es que se mantengan cierta higiene, o sea, como que estos alimentos se laven adecuadamente.
Al cocinar también mantener dos espacios, un espacio para los alimentos que van a estar crudos, otro espacio para los alimentos que van a estar cocidos y no mezclarlo porque puede haber contaminación cruzada al elaborarlo, y también evitar ciertos alimentos que consumidos crudos sabemos que pueden producir riesgos, como por ejemplo los huevos con la salmonela o alguna otra enfermedades que podrían ser transmitidas por marisco o pescado. ¿Hay preocupación por lo que está pasando con la H3N2, con este tipo de influenza? ¿Tienen algún dato ya cercano de cómo ha ido evolucionando esto a propósito de cuando ya se confirma la presencia en Chile? Sí, es actualmente el subclado K de H3N2 es el subtipo de influenza H3N2 más frecuente que se está observando en otros países del globo. En Chile ya se han detectado 3 casos de este subclado. Pero la verdad es que a nivel como general lo que nosotros tuvimos este año fue un brote que comenzó en octubre, fue un brote primaveral que actualmente está disminuyendo. Entonces no estamos viendo como una señal de que esto necesariamente vaya a incrementar y obviamente el Ministerio de Salud está en alerta en este momento, pero la tendencia general de la influenza es a disminuir durante este periodo. Ya, claro, pero estuvimos resfriados hasta muy entrado el año. Sí, que se produjo esto, que es poco habitual, el 2022 pasó lo mismo, que hubo un pic en el invierno y luego un pequeño pic en la primavera. Igual el Ministerio está tomando acciones importantes ahí y que están principalmente relacionadas con la vacunación. O sea, lo reiteramos en el invierno, pero lo reiteramos ahora también, que las personas que no están vacunadas acudan a vacunarse porque esto los va a proteger del virus de la influenza. Y otro punto que es importante es que también se están haciendo las gestiones para poder iniciar antes la campaña de vacunación. La idea es que parte el 1 de marzo, pero eventualmente si hay disponibilidad de vacunas puede ser también iniciada en febrero. Muy bien, Jorge Pacheco, jefe del Departamento de Estadística e Información del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, con estos consejos tan relevantes en esta época del año y tan contingente, además, por lo que está pasando. Que lo vaya muy bien. Muchas gracias, Cristian. Nosotros nos separamos.